Con la llegada de la primavera, el pueblo de Morilla del Pinar se prepara para recibir a lo más granado del panorama lírico español, que acude a las terceras jornadas poéticas celebradas anualmente en el convento de las Espinosas. La reunión de 3 días se presenta como la oportunidad perfecta para el desvarío de los participantes, que llegan con ganas de juerga y un objetivo común: el sexo, la diversión y la gloria literaria, acompañada preferiblemente de un pisotón al contrario. Todo es posible en estos encuentros. Si algo puede acabar mal, terminará peor, en unas jornadas que difícilmente podrán volver a convocarse. Un recorrido por las miserias del mundillo poético en una comedia de enredos galardonada con el Premio Biblioteca Breve 2014. Ávidas pretensiones de Fernando Aramburu, autor, entre otros maravillosos libros, de Fuegos con Limón, Los peces de la amargura y Años lentos, está hoy aquí con nosotros en Periodista Digital. Buenos días, Fernando, y muchas gracias por venir. Encantado. ¿Qué tal llevas la gira? Bueno, la llevo con resignación. Sé que hay cosas peores. Me han puesto un programa muy apretado, pero voy sobreviviendo y bueno, el trabajo tiene sentido y por tanto lo llevo a cabo. Acabas de llegar de Málaga, ¿no? Creo que sí. Bueno, la novela está protagonizada, como ya he dicho, por un grupo de poetas que van a pasar 3 días a un pueblo para participar en unas jornadas literarias. ¿Por qué has elegido a los poetas, a unos poetas en lugar de a unos novelistas o de a unos ensayistas o otro tipo de...? Es cierto que la idea inicial preveía encerrar a un número considerable de personajes en un lugar retirado. Pronto pensé en poetas porque me parece que forman un grupo, cuando están juntos naturalmente, que es muy provechoso para la literatura. Bueno, yo conozco bastantes poetas, entre ellos algunos excelentes como escritores, otros excelentes como personas, pero vamos a decir que entre ellos abundan los susceptibles y son personas que se implican mucho en aquello que hacen y se la juegan en cada poema, en cada estrofa y en cada verso. Y cuando juzgamos su trabajo, los juzgamos a ellos al mismo tiempo. Otro tipo de escritores tenemos cierta distancia con aquello que hacemos. Podemos ser unos chapuceros, pero en general tenemos una serie de recursos para ocultarnos un poco. Incluso los narradores acostumbramos atribuir vivencias propias a personajes literarios. Y cuando juzgan nuestros textos, ya sean los lectores o los críticos, se centran en aspectos de lo que hacemos. Juzgan los personajes, las acciones, pero a nosotros como personas más o menos nos dejan fuera. Y este recurso o esta defensa no la tienen los poetas. Entonces son personas en general que llevan consigo una carga de intensidad humana normalmente muy fuerte. Y por otro lado, como por desgracia los libros de poemas se difunden más bien pocos, esto hace que ellos formen un gremio un poco cerrado, es un mundito un poco cerrado donde se conocen, se leen, se vigilan, y quieras que no, a poco que tengan un poco de pretensión, rivalizan por lograr espacios en el mundo cultural público. Y es relativamente frecuente, no se da siempre, pero es frecuente encontrar en ellos lo que a mí me da por llamar el síndrome del espermatozoide. Es decir, pienso en estos bichitos con sus colitas que van corriendo para llegar a la meta final, el óvulo, en el que solo cabe uno. Y claro, este tipo de comportamiento también lo aprecio a veces entre ellos, ¿no? Entonces podemos decir que las mezquindades que generalmente atribuimos al mundillo literario, la envidia, la rivalidad, etcétera, están todavía más intensas, más entre los poetas, ¿no?
son Sí. más agudas, ¿no? No, no creo que sean más agudas, quizás sean más evidentes, pero Bueno. a mí no me interesan en sí las debilidades que puedan tener ciertas personas de un gremio, sino lo que a mí realmente me interesa es que personas que se dedican a una determinada actividad me generen historias. Yo podía haber narrado un simposio de cirujanos, pero me da la impresión de que sus conversaciones habrían sido mucho más frías, profesionales. Y por eso yo elegí poeta. Yo elegí poetas con interés práctico. La novela tiene muchísimo humor, muchísimo humor. Se lee todo el tiempo con una sonrisa en ocasiones torcida, porque también hay ternura y además es un humor jodido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es un retorno también, en tu literatura hay humor, me viene a la cabeza Viajes con Clara por Alemania, pero yo creo que es un regreso sobre todo al origen, ¿no? Que sería Fuegos con Limón, que es tu primera novela, que es una novela también sobre una serie de personajes que deciden crear un grupo literario, ¿no? Bueno, eso es totalmente cierto. Tiene una razón muy simple, y es que, bueno, yo toco varios palos y en ocasiones presto atención a uno o presto atención a otros. Y este palo humorístico relacionado con personas que se dedican a la creación literaria, ya lo toqué antes. Desde luego que tienes razón cuando has mencionado mi primera novela, Fuegos con Limón, en la que también había humor, y quizá un humor todavía más agrio que este, puesto que aquella novela estaba contada desde la perspectiva de un narrador rencoroso. Mientras que Ávidas Pretensiones la puse en manos de un narrador directamente gamberro, un saboteador de la seriedad, un sinvergüenza literario que no se toma en serio ni a sus personajes, ni a su novela, ni a la lengua española, y ni siquiera a sí mismo como narrador, porque de vez en cuando mete la mano donde no debiera estar, y se toma toda clase de licencias. A menudo no respeta las normas gramaticales, así que de cierto modo me está dejando en ridículo. Y claro, la consecuencia es necesariamente humorística, pero cuidadito, porque a veces hay tramos en esta novela, a mi juicio, ahora me estoy poniendo en el lugar del que interpreta, porque yo no he convivido con mi novela como lector. Es más, yo no he leído mi novela. He estado un tiempo largo con ella, pero a la manera como está el cocinero con sus platos, es decir, cortando los distintos ingredientes, mezclándolos. Pero vamos a decir que el punto de vista del que descifra los signos y los interpreta no los he tenido. Por eso a veces me veo incluso en desventaja cuando me encuentro con alguien que interpreta mi trabajo y veo que es mucho más perspicaz que yo. Aunque a mí eso no me importa mucho, porque mi tarea ya se terminó con el punto final. Ahora no sé qué quería decir. No, estábamos hablando del humor que hay en esta novela, que entronca con Fuegos con Limón. Sí, gracias Lorenzo. Sí, y hay unos tramos que me resultan particularmente simpáticos, ya digo que ahora me pongo en lugar del posible lector, y son aquellos en los que algunos personajes, por sus características personales o por su ternura o incluso por su bondad, dejan en mal lugar el tratamiento humorístico del narrador. Y esos son mis pasajes favoritos. Es decir, hay momentos, no son los que predominan, pero hay momentos donde el humor fracasa en mi novela. Y eso me gusta mucho. Por como ejemplo, lector, quiero decir. Sí, me viene a la cabeza, por no desvelar escenas y páginas avanzadas, me viene a la cabeza, que está todavía en la primera parte, en esa primera parte de la novela, la escena en la que Amalia le pide a Balboa que la acompañe a la habitación para que le lea un cuento, para que le cuente un cuento, el cuento de la ratita presumida, que Balboa no se lo sabe y ella se enfada, ¿no? Y después, cuando Balboa la deja en su cuarto, se echa a llorar, posiblemente porque evoca a su mujer que ha fallecido, ¿no? Te pregunto, ¿no? No sé si te refieres concretamente a esos momentos. Sí, por ejemplo, ese pasaje demuestra realmente que hay momentos en los que el humor
es vencido, como yo digo, quiere decir que no llega a zonas realmente de dolor, o bueno, de dolor de las personas. Sí, y es verdad, lo que yo no hago en ningún momento es narrar explicando. Si yo no le digo al lector continuamente por qué fulanito llora o por qué la otra quiere que le cuenten un cuento, ¿no? O por ejemplo, cuando esta misma Amalia coge las manos de Vanessa, que es uno de los guiños que le haces al Lazarillo, ahora la comentaremos, y es un personaje también que me parece curioso, porque es un poco como la musa inalcanzable para todos ellos. Le coge las manos y le dice: te tengo que cortar el pelo porque con el pelo corto vas a estar mucho más guapa. Naturalmente porque le está recordando a esa hija que ha muerto en los atentados del 11M, ¿no? Son estos momentos en donde el humor, como tú dices, quiebra, sí, y deja paso a otro tipo de... Sí, por eso comprendo la impresión de algunos lectores que reconocen que se lo ha pasado bien, que han encontrado pasajes jocosos, que incluso han soltado la carcajada leyendo, pero hay otros, cuidadito, donde se vierten ciertas sombras. Y esto es habitual en mí, porque soy muy aficionado también a jugar con el lector. En contra de lo que dicen algunos compañeros de letras, yo soy partidario de considerar que mis textos van a ser leídos, aunque yo no sepa por quién. Y además creo que esto es inevitable. El hecho de que uno se exprese con claridad o con precisión presupone que alguien va a descifrar, va a desentrañar o va a dar significado a lo que está haciendo, ¿no? Y a veces a menudo soy aficionado a crear expectativas y a romperlas, ¿no? A dar un caramelo que finalmente incluye un núcleo amargo, por ejemplo, o al revés. ¿Por qué hago esto? Pues no sé. Tendría que preguntar a un psiquiatra, pero no. Has tratado también, como dices, otras veces temas muchos más duros. Los peces de la amargura, esa colección de cuentos magistrales, están protagonizados por las víctimas del terrorismo de ETA. Años lentos también, es una historia en la que es una historia dura, en la que se cuentan muchas cosas también. Bueno, uno de los protagonistas de la novela es un chico que se mete a Tarra y luego se sale, y cuentas un poco, es el verdadero héroe para mí de la novela, ¿no? Cuentas un poco el ascenso y la caída, ¿no? Esos temas podrían tratarse, me viene a la cabeza Delitos y faltas, cuando Woody Allen dice aquello de humores, espacio, más tiempo, tal. Esos temas podrías tratarlos de la misma manera en la que tratas a estos poetas que conviven en estas jornadas. Es decir, ¿podrías escribir sobre el terrorismo vasco, sobre ETA, desde un punto de vista humorístico? Podría, pero tendría que restringir el humor a ciertas zonas, o sea, a ciertos implicados en el terrorismo. Yo podría escribir, sin problema ninguno, un relato, una novela paródica del agresor, en la cual lo pondría en ridículo, por ejemplo, mostraría en sus actitudes absurdas, en su ignorancia, en su brutalidad. Eso es fácilmente parodiable y además creo que no sería el primero que lo ha hecho. Lo que yo no podría hacer es mofarme del que ha sufrido o que todavía sufre. Para llegar a abordar un asunto de tanta gravedad, cuando se han cometido atrocidades, se ha asesinado a la gente, el humor ahí no puede funcionar de ninguna manera hasta que el agresor ha sido desactivado, no solo como agresor, sino también en los motivos que le llevaron a hacer lo que hizo. Tarde o temprano, cualquier tirano o cualquier figura histórica malvada, atroz, asesina, termina representada en los carnavales, en los desfiles de carnaval. Uno mira las carrozas de carnaval y verá pasar uno vestido de Napoleón, a un romano con su espada, a un pirata, brujas, etcétera. Es decir, que ya no tiene una presencia social. Han sido desactivados y por tanto el humor puede abordarlos sin freno, vamos a decir, ¿no? En el país donde yo resido, en Alemania, se empieza a hacer humor sobre o contra el nazismo. ¿Por qué? Porque ya la población no siente la presencia, no siente la actualidad ni de aquella ideología ni de aquellas figuras bestiales. Entonces el humor
cumple una función desactivadora muy importante. Sí. Pero claro, yo no puedo ir ahí a meterme en la ambulancia donde va un tío a que una señora, una persona a la que le han pegado unos tiros y hacer unos chistes. Eso sería alinearse inmediatamente con los agresores. Me viene a la cabeza con esto que comentas de Alemania esa novela que también ha publicado Sis Barral, sobre que cuenta las peripecias de un Hitler amnésico que vaga por las calles de Alemania con 80 y pico años, que ha sido además un éxito de ventas, parece ser, en Alemania, ¿no? Sí, lo ha sido, sí. En la novela aparece, ya lo hemos dicho antes, la sombra del 11M. Tú has tratado ese tema también en El Vigilante, el Fiordo, ese otro libro de cuentos. Hay un cuento precioso, hermosísimo, que se llama Chavales con gorra, creo recordar, ¿no? El cuento dedicado al 11M se titula Carne rota. Carne rota, es verdad, disculpa. Sí. Bueno, pues ese cuento, que es de los primeros, ¿por qué hay tan poca literatura sobre el 11M? Quizá por esto que estás diciendo, porque nos hace falta distancia. Es que pienso siempre que si el 11M hubiese pasado, bueno, está el 11S en Estados Unidos, habrían salido tropecientas novelas sobre esta temática. Y en España me viene a la cabeza tu cuento, una novela que publicó Adolfo García Ortega sobre el 11M, una novela también que publicó Luis Mateo Díez, alguna novela he leído últimamente que aparece pero de forma casi anecdótica, ¿no? Hay poca literatura. Cuando ahí saldría un thriller o una novela, es decir, que ahí hay mucho material. No, pero claro, yo no puedo juzgar esto hablando en nombre de los demás, ¿no? Ya. Y tampoco soy del todo partidario que el escritor vaya detrás de los acontecimientos históricos, haciendo su novela sobre el hecho actual, ¿no? Por otro lado, intuyo que quizás sean escritos más textos de los que conocemos, pero en los que no se ha tratado esta cuestión, por ejemplo, la de los atentados del 11M, de una manera explícita. Pero quizá haya pinceladas aquí o allá, o menciones, y en todo caso, la tarea del escritor, como digo, no es ir ahí como un secretario de la historia dejando testimonio literario. La función es otra, u otras, y dentro de ellas está, a mi juicio, la de las palabras perdurables. Por eso somos los últimos que normalmente llegamos a los acontecimientos. Llegamos mucho después que los fotógrafos, los periodistas, los reporteros, e incluso quizá que los historiadores, aunque esto último no tiene por qué ser así. Pero claro, nosotros somos los responsables de los textos, que cuando no estemos tendrán todavía, quizás si fueron bien hechos, la posibilidad de que sigan emitiendo significados. Y además no podemos privarnos ni del ingrediente estético ni de la presencia del individuo en estos acontecimientos. O sea, del individuo o del personaje o figura de ficción sobre el que repercute lo que ocurrió. Y a veces es mejor esperar un poco para poder dar una visión un poco más compleja, más íntima de los hechos históricos. Por ejemplo, ahora tenemos una crisis, pues algunos dicen que hay que escribir la novela de la crisis, ¿no? Mañana lloverá, pues hay que escribir la novela de la lluvia. O sea, ese automatismo a mí francamente no me parece que sea demasiado productivo. Y a veces es impostado, ¿no? Porque cuando uno lee Crematorio de Chirves ve que hay clarísimamente hay una preocupación del escritor por todo lo que está sucediendo, pero a veces hay mucha gente que se sube a ese carro y se ve impostación, se ve que ahí no hay verdad literaria, ¿no? Que es un gran riesgo, claro. Porque entonces ya falla el artificio literario, y eso es lo que no puede hacer un escritor de literatura. Ya. Volviendo al narrador, que has mencionado tú antes y me gustaría detenerme un poco más en esto, es un narrador, como hemos dicho, golfo, cachondo, desenfadado, dubitativo, irónico. Es un narrador clásico, a la vez muy moderno, que a veces duda a la hora de atribuir un verbo. Todos tus libros, lo has dicho tú, vamos, ¿no? Están escritos como un homenaje, una especie de homenaje a Lazarillo, ¿no? Y aquí realmente parece que Lazarillo se ha apartado y en vez de contarnos su vida, te está contando la peripecia de estos poetas, ¿no? Para explicar este tipo de ritos que cumplo en mis novelas,
y que no tienen por qué trascender. Lo que pasa es que algunos son tan evidentes que no hay más opción que hablar de ellos, ¿no? Para hacerlo me acuerdo de los cameos de Hitchcock, de Alfred Hitchcock, que acostumbraba a aparecer en sus películas. En todas. Unos minutos. Y además es obvio que no protagonizaba nada y que si lo hubiera suprimido el cameo de la película determinada, esta habría seguido siendo una historia completa. Sí. Pero de alguna manera cuando lo vemos aparecer tenemos como una sensación de autenticidad, ¿no? Sí. Y si tarda en aparecer sus 5 o 6 segundos o menos, está uno un poco como inquieto, ¿no? ¿Dónde está Hitchcock? ¿Cuándo va a salir, no? Algo así hago yo también en mis novelas. Una aparición relativamente constante es la del Lazarillo. No directamente como tal, sino con algún tipo de transformación. En la vida de las pretensiones pues aparece un ciego, aparece una chica, o sea que en realidad quien aparece y actúa es un trasunto de Lazarillo pero en femenino. Y luego, claro, luego tiene su propia singularidad. Otro rito, otra constante es el episodio de cementerio que nunca falta en mis libros. Es verdad. ¿Por qué? Pues habría que preguntarle a Alfred Hitchcock por qué hacía esos cameos. Pero yo tengo que sacar un episodio, por lo menos uno, de cementerio seguro. Y cuando ya finalmente lo tengo, me quedo ya tranquilo. Y ya tengo las manos libres para seguir con la novela. Y en general, suelo convertir el trabajo narrativo cuando es largo, o sea, cuando escribo novelas, en una especie de diálogo personal con alguna obra, con algún autor, con el que estoy conversando literariamente. De manera que estoy definiendo mi estilo o incluso peripecias, contenidos, episodios en relación con alguna obra, con algún autor. Y no es raro que antes de empezar la jornada laboral por la mañana lea unas páginas de ese autor. Un poco para empaparme de su música o para determinar algún tipo de contestación. A veces voy en paralelo, pero lo tengo en cuenta. Y esta compañía de un escritor o de un libro es constante. Entonces, cuando yo escribo una novela, tengo un libro en cuestión, el que yo haya elegido, frente al cual defino el estilo que he elegido. O yo no escribo siempre con el mismo estilo. O sea, una de las decisiones previas que yo siempre tomo es la de un registro lingüístico específico. Esto es, me digo, antes de empezar con el primer renglón, voy a escribir esta vez frases breves, voy a utilizar un vocabulario que se adapte al habla española actual, que no es la mía, porque yo vivo solo y entonces estoy libre de hablas. Y otras veces hago lo contrario, no tengo ningún problema en introducir palabras anacrónicas o inventarme palabras, porque a fin de cuentas donde yo vivo no se habla la lengua española. Esto al principio me preocupaba mucho, luego me di cuenta de que era un privilegio. No tengo por qué camuflarme suprimiendo el estilo. Y no tengo empacho en mandar al lector al diccionario. El lector está en su derecho de abandonarme. Pero fíjate, dices que utilizas registros distintos, que es verdad, pero yo sí creo que siempre un gusto por la lengua, por el castellano, siempre, por la palabra, ¿no? Sí, porque es yo una creo de que las eso está motivas... siempre, y un gusto también por Sí. la palabra clásica. Es que yo soy un apasionado del idioma, claro, y del uso estético y literario del idioma. Eso se nota. Sí. Y disfruto manejando el idioma, naturalmente. Idioma que yo entendí que no dominaba en un momento determinado, cuando era jovencito, incluso ya había publicado un libro, pero me di cuenta de que no era mi amigo el idioma. Era un obstáculo que yo tenía que salvar para llegar a textos más o menos valiosos, y entonces no llegaba. ¿Por qué? Pues porque, vamos a decir, la perfección, entre comillas, la situaba donde no debo situarla, es decir, al final de la creación. Pero una vez asistí a un concierto de un pianista y dejando de lado la música me estuve fijando en él, en su cuerpo, en sus manos.
Entonces me di cuenta, descubrí durante un concierto que la perfección estaba al principio. Es decir, que el tipo dominaba de tal manera el instrumento que su creación o su aportación a los que estábamos allá empezaba después de su dominio. Es decir, que él no estaba aprendiendo a tocar el piano mientras interpretaba sus sonatas o el concierto que fuera, que ahora no recuerdo cuál era. Y esto para mí fue muy luminoso. Entonces decidí aprender mi idioma como quien aprende a tocar el piano u otro instrumento, es igual. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a la edad de 20 y tantos años yo hacía listas de vocabulario en mi lengua materna, de palabras que no eran usuales para mí o que eran nuevas, las había encontrado en libros y las aprendía de memoria. Y leí gramáticas y libros de sintaxis con la idea de dominar la cosa esta, pero hasta la última rueda catalina. Fíjate. Y que conste que yo vengo de una familia muy humilde donde no se hablaba una lengua española de calidad, muy contaminada de vasquismos, lo cual quizá me vino bien para darme cuenta relativamente pronto de que el idioma no era un amigo mío, como yo digo. Es decir, que no era el piano que se funde conmigo en una unidad para a partir de ahí crear y no ir hacia la corrección total, hacia las simetrías o hacia lo que sea que se entienda por perfección, que es algo que a mí ya no me interesa. Yo la tengo que tener, o sea, yo tengo que dominar mi idioma literariamente y a partir de ahí rompo, introduzco disonancias, etcétera, cosas que me han enseñado otros escritores. Y nunca recorrer, o sea, eso no quiero yo, nunca recorrer el mismo camino dos veces. Esas novelas tan pulcras, tan perfectitas que hablas, yo siempre digo que son novelas intercambiables, ¿no? Que las puede escribir cualquiera. Y aquí, sin embargo, sí se ve esto, lees dos líneas, esto es de Aramburu, esto es de Landero, esto es de Javier Marías. Es decir, son novelas con personalidad, son novelas en donde hay un estilo, hay una mirada, hay una voz. Hay que huir de eso, yo confieso que esa es mi máxima pretensión. Hay que huir de eso, de lo intercambiable, ¿no? Sí. De lo que parece casi traducido de otros idiomas, ¿no? Pero eso es lo máximo que puede lograr un creador. Es decir, a partir de un instrumento común como es el idioma, transmitirle una música especial, una manera singular de modularlo desde una perspectiva más personal. Yo creo que esa es la aportación máxima. Vamos a hablar brevemente de la estructura. Está dividida en tres partes, planteamiento, nudo y desenlace. Hay un montón de personajes. Me figuro que te las habrás visto y deseado para, a la hora de construir, es decir, de anclar a los personajes en un mismo presente narrativo, ¿no? Por ejemplo, me viene el detalle del arroz con leche, el detalle de ese poeta Charlie R. Garrido que se cabrea y se va, coge su moto y se va. Esos son elementos que tú con mucha pericia vas poniendo aquí y allá para que el lector sepa que todo lo que estamos leyendo ocurre de manera simultánea. Eso me figuro que te habrá costado o no. Sí, me ha costado, pero las cosas cuestan menos cuando uno las lleva a cabo con un método. Entonces, yo no soy de los escritores que primero se documentan, sino que yo empiezo sin notas. Es decir, que yo empiezo de cero, por así decir, y con cada capítulo que escribo hago notas. De manera que al final de la novela hay un cuaderno lleno de notas a las que yo llamo pendientes. O sea, asuntos pendientes que tengo que tener en cuenta a medida que voy trabajando. Es una ayuda a la memoria, naturalmente. Entonces, yo no empiezo nunca una novela si no he resuelto 5 cuestiones. Y ninguna de ellas es la trama, no es la historia. Porque yo sé que por esta manera de trabajar, el resultado final es la historia. Si yo escribiera novela policíaca o histórica, naturalmente tendrías que tenerla. Primero, en el caso de la novela histórica me tendría que documentar, naturalmente, porque estoy tratando una realidad que no me la he inventado, sino que la comparto con otros. Y si hay otro que está más puesto que yo en aquello sobre lo que escribo, pues puede darse cuenta de que yo ahí me estoy equivocando, estoy mintiendo, ¿no? O en la novela policíaca, por ejemplo, claro, en algún momento hay un asesinato o más, y esto determina toda sucesión episódica que va hacia un punto determinado, que normalmente es el esclarecimiento del caso. Tampoco hago eso,
y por tanto no necesito unas notas previas, etcétera, que me den un camino y luego lo recorro. Mis novelas están más bien improvisadas porque son el resultado de la convivencia de personajes. Entonces yo no empiezo ninguna sin haber adoptado previamente un registro lingüístico específico, como dije antes. O sea, la música verbal que yo voy a transmitir ahí está elegida de antemano, lo cual no quiere decir que luego uno en el trayecto no la corrija o la modifique si se da cuenta de que puede mejorar el producto final mediante algún tipo de cambio. La perspectiva del relato es fundamental. Yo tengo que saber quién o quiénes me van a contar la historia. No me basta con tener un simple narrador neutro, etcétera, sino que ese narrador tiene una misión doble. Una es contarme la historia y la otra, darle a la historia algún tipo de personalidad. Es decir, que él también, como sus personajes, está determinado por alguna situación personal, alguna manera de ser, etcétera. Lo que sea. Puede ser un tipo rencoroso, un bromista, pero no una simple voz, vamos a decir. Eso también lo decido de antemano. Fundamental, pero imprescindible, es tener una estructura. Es decir, un molde por el cual luego yo vaya montando la historia. Sin esa arquitectura, ese camino, yo no puedo empezar. Y luego necesito parte del elenco de los personajes. Por lo menos los principales. Y cuando tengo eso, empiezo. Y ya las manos deciden solas. Y el trabajo procuro que sea gozoso. Si las manos no quieren, si aquello no fluye, entonces lo dejo. A menos que haya llegado a la página 50. Si he llegado a esa cantidad de trabajo, ya no hay vuelta atrás, aunque me pasase 2 o 3 años sufriendo como un tonto por haber metido en un proyecto que no me satisface. Eso lo dice el narrador de Años Lentos, lo de las 50 páginas. Sí, porque es cierto. Es una cosa tuya, ¿no? Sí, así es. Para terminar ya muy brevemente, estamos en los últimos minutos. Vives en Alemania desde el año 85. Supongo que la literatura en Alemania... Hay mucho más respeto por la palabra escrita en Alemania que en España. Supongo que verás bastantes diferencias. Hay diferencias. Hay diferencias, ¿no? También en cuanto a respeto al propio escritor, ¿no? Sí, a todo lo que tiene que ver con las personas que llevan a cabo un uso excelente de la palabra. Hay un enorme respeto por el poeta, por el orador, por aquel que de alguna manera modula el idioma con calidad. Hay un respeto que ya viene de siglos, ¿no? Es decir que allí yo no me imagino que un escritor gane un concurso, porque también hay, y inmediatamente se le haga sospechoso de trampa, etcétera, o que alguien diga que para escribir solo hace falta un papel y un lapicero. Es decir, que no se le cortan las piernas al mérito normalmente. Tiene otros defectos el país, pero en ese no. Es habitual que la gente pague por acudir a las presentaciones, a las lecturas. Y en ese sentido, además hay un índice de lectura bastante mayor que el nuestro. ¿Tus libros están traducidos al...? Solo uno. ¿El viaje es con Clara? No, el viaje con Clara. Ah, no, pues no sé qué estará... Una espina que yo tengo clavada, sí. Y en lo social, no en lo tocante a lo literario, en lo social, en España tenemos la impresión, estamos viviendo, bueno, que muchas veces decimos a los alemanes, a Alemania no le hace falta entrar con Panzer porque ya están los cheques, ¿no? Es decir, un poco... Pero también me gustaría saber la visión que se tiene en Alemania de los países mediterráneos, ¿no? Claro, en Alemania habrán abierto muchas portadas, muchos periódicos con los aeropuertos fantasmas que aquí se han inaugurado, con que España es el segundo país del mundo que más red de alta velocidad tiene. Entonces, claro, también me gusta saber... Bueno, yo tengo... conocer las dos posturas, estoy en una ¿no? situación privilegiada en lo que se refiere a la información, puesto que leo los periódicos alemanes, veo los telediarios alemanes y leo los periódicos españoles y veo los noticiarios españoles, y entonces vamos a decir que veo al toro y al torero al mismo tiempo, ¿no? Claro. Ellos, los ciudadanos alemanes son igual de vulnerables a la limitación de información como los españoles. Entonces, entre ellos también se extienden prejuicios
sobre los cuales no tienen comprobación, pero cuando se extiende un prejuicio en una masa social es muy difícil luego suprimirlo, ¿no? Entonces no es extraño que consideren que los españoles están todo el día de fiesta, que son muy ruidosos, que echan la siesta y que son un poquillo perezosos. Luego les atribuyen algunas virtudes, ¿no? Son alegres, muy sociales, etcétera, ¿no? Y después pues vengo a España y soy testigo de los prejuicios que tienen muchos españoles, prejuicios que son inducidos, porque la gente cuando opina de Alemania, de Angela Merkel y demás, no ha ido a Alemania a informarse, claro, sino claro. ¿Qué quieres que te diga? Pues claro. Lee el periódico de aquí, habla con el amiguito, claro. sabe que a Alemania le va económicamente bien, y como entre nosotros es habitual satanizar el dinero, claro. y considerar que quien tiene dinero, tiene posesiones, algo malo habrá hecho, habrá robado, pues entonces se considera que están haciendo algo mal, que se están aprovechando, etcétera, etcétera. La verdad normalmente es mucho más compleja y suele estar en el centro. Ya. Bueno, Fernando, pues muchísimas gracias, ha sido un placer. Seguiría hablando y hablando y hablando, de verdad. Lo que pasa que, bueno, tenemos un tiempo limitado. Muchísima suerte. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ávidas pretensiones de Fernando Aramburu, una novela que tienen que leer, muy recomendable. Premio Biblioteca Breve 2014, publicada en Sisbarral. No se la pierdan. Gracias.